Bueno, mi gente, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. 30 de noviembre del 2025, ya casi las 6 de la tarde. Los saluda Julián Giraldo. Bueno, muchachos, después de una semana y un mes bastante ocupados, sí, resolviendo diferentes cuestiones, vamos a hacer la apertura del mercado, sí, último mes del año 2025. Ha sido un año bastante bueno, para serles sincero. Estoy muy agradecido con Dios, con la vida, con el universo, por todos los retos, por todas las pruebas y por todos los logros que se lograron superar. Vale, teniendo eso en cuenta, vamos a iniciar. ¿Listo? Les deseo a todos, primero que todo, una excelente jornada, un excelente inicio de mes también y de semana por ahí adelante. ¿Vale? Listo, muchachos. En el video anterior, en la apertura del mercado, hablamos de todo lo que fue Forex, sí, el movimiento que estábamos esperando con el dólar americano, que posiblemente podía suceder, junto con diferentes datos macro, micro y geopolíticos. ¿Listo? Habíamos conversado, vamos a empezar por el dólar americano y por Forex nuevamente para llevar la línea y ya complementamos materias primas, criptomonedas e índices. ¿Listo? Ahora, em, vamos a empezar siempre por el mediano largo plazo. ¿Listo? El dato importante, el tópico importante de la semana pasada fue el IPP, ¿sí? El índice de precios al productor, ¿vale? Que era el que nos mostraba un indicio, o es el dato que nos muestra una señal, un radar, para que nosotros podamos entender lo que pueda suceder con la inflación, ¿sí? Con el aumento de los precios, ¿de acuerdo? Vamos a verlo. Lunes, viernes, para que ustedes vean que el dato salió menor a lo esperado y eso junto a la confianza del consumidor y otros diferentes datos que salieron durante la semana fueron los que apoyaron la debilidad que estamos viviendo en estos momentos con el dólar. Bien, vamos a ver. Bueno, esta semana. Listo, veámoslo brillar. Detesto que mi computador esté lento. Una buena máquina, no entiendo por qué está tan lento. Vale, listo. Perfecto. Tuvimos un IPC en la zona euro, ya que tenemos el dato cumpliendo. Sí, cumple a cabalidad el 2.4, 2.4, 2.1, 2.1. Europa ya no tiene nada que hacer con la inflación, realmente. ¿Vale? Y por ese lado, pues bueno, espérenme porque esto es de esta semana. Regale un momentico, hago bien el filtro. Lunes, viernes. Listo, ahora sí. Perfecto. Muy bien, muy bien. Fíjense, estos son los datos con los que arrancamos la semana pasada. Tenemos unas ADP increíblemente malas, chicos. Increíblemente negativas. Recuerden que por la parte del empleo Estados Unidos va en retraso. Bien, pero salen de -2.5 a -13,5. El empleo está, a pesar de que demostró un menor estrés al que se esperaba después de la apertura del gobierno de los Estados Unidos. Vamos nuevamente, como les digo, con datos atrasados. Este mes de diciembre va a ser complicado. Posiblemente no va a ser tan tranquilo como estamos acostumbrados, ya que en diciembre pues son vacaciones, la mayoría de operadores se van, se cierran ciertas oficinas, sí, el mercado es menos volátil. Pero lo que pasa es que vamos a tener datos de peso con la parte por lo menos del empleo. Vamos a tener dos datos de empleo este mes, los de octubre y los de noviembre. Incluso el de noviembre va a salir después de que hable la Reserva Federal. Bien, acá está el dato. IPP subyacente de -0.1 venían en deflación, se esperaba un aumento a 0.2, suben al 0.1. Listo. Subió, pero menos de lo esperado. ¿De acuerdo? Las ventas minoristas cumplen del -0.6 al 0.3, cumplen al 0.3. Y el IPP mensualizado de septiembre también cumplió su expectativa. De -0.1, 0.3, 0.3. No hubo ninguna sorpresa negativa por esa parte. ¿Listo? Este dato ya nos puede dar una guía, una señal de que el consumo en los Estados Unidos se está enfriando y por ende también acompañado de el tema del desempleo, de la política antimigración o inmigratoria de Donald Trump, sí, sacando a millones de inmigrantes del país, lo que hace que pues obviamente la oferta se reduzca para poder alinearse un poco con esa salida masiva de mano de obra que está existiendo en la primera potencia mundial y
el avance o la implementación de la inteligencia artificial que se está llevando a cabo por principales empresas, tanto de consumo discrecional como también de tecnología, listo como Amazon, Meta, Walmart y demás. Bien, tenemos una confianza del consumidor también que cae mucho más de lo que se esperaba. Estaban en 95.5, se esperaba una caída al 93.5, caen a 88.7. ¿Listo? Y un GDP Now de la Reserva Federal de Atlanta, dato preliminar del 4.2 al 4%. O sea, en estos momentos Estados Unidos puede no crecer al mismo ritmo que espera el mercado. ¿Listo? Esos datos son negativos en el dólar americano. ¿Listo? Y esos fueron prácticamente los tópicos de la semana. El IPP fue el más importante. El jueves estuvimos cerrados o Estados Unidos estuvo en festividad por el Día de Acción de Gracias y el día viernes solo tuvimos crecimiento de Canadá. ¿Listo? Perfecto. Eso por la parte de los datos. Vámonos a lo técnico. ¿Listo? Que es lo que yo sé que a muchos de ustedes les interesa. Aunque los datos el análisis de datos es muy importante para las perspectivas del mediano y largo plazo. Bien, vamos a crear escenarios, chicos, como lo hacemos con la comunidad de Telegram y como yo mismo se los he enseñado. ¿De acuerdo? Nosotros estamos claros que el dólar americano se encuentra en un impulso y tiene todo este campo para poder generar un retroceso, tal cual, por ejemplo, lo hizo aquí. Impulso y ese retroceso tardó 2 meses, agosto, septiembre, o bueno, mitad de septiembre porque en la siguiente jornada, en la siguiente quincena de septiembre, se recupera y logra vulnerar el máximo anterior, confirmando la estructura alcista. Entonces, prácticamente estaríamos en el mismo escenario técnico que en agosto y septiembre. ¿Listo? Siempre y cuando el dólar americano no logre superar los 96.56, este activo, este índice es alcista en el mediano largo plazo. Bien, con objetivos, por ejemplo, de Fibonacci en los 97.32 y con una estacionalidad que acompaña la posibilidad de ver una estructura bajista en el dólar americano durante el mes de diciembre. Bien, cumpliéndose con mayor eficacia en los últimos 2 y 5 años. Si yo lo veo 15 años, ha sido más lateralizado, igual que con una media de 10 años. Ha sido más lateralizado, ha seguido siendo bajista, pero ha sido más lateral. En los últimos tiempos, desde la pandemia incluso, cuando Estados Unidos comete ese crimen para el trabajador de a pie, de, de imprimir más dinero que en 100 años, lo imprimieron en un año, menos de un año, ¿vale? Pues el dólar americano se ha depreciado con muchísima fuerza. Bien, listo. Entonces tenemos estacionalidad bajista y también tenemos tendencia. Bueno, tenemos la posibilidad de que la tendencia bajista empiece a consolidar un retroceso. ¿Listo? Del mediano largo plazo. Veamos el sentimiento. ¿Qué están haciendo los retails? Bueno, los retails empiezan la semana neutros, pero con una media más compradora que vendedora. Entonces, eso apoya la posibilidad de que empecemos con el dólar a la baja, incluso ya abrió el mercado. ¿Listo? ¿Qué habíamos dicho nosotros la semana pasada? La única estructura que no se alineaba con las compras era la estructura del corto plazo. Habíamos hablado, ahí está el último video, chicos, ¿de acuerdo? Para las personas que lo quieran revisar. El dólar americano cerró el día viernes de la semana antepasada, bajista. ¿Sí? El 21 de noviembre el dólar cierra bajista con un impulso y un retroceso. ¿Qué habíamos dicho? Que gracias a este pesimismo que existía y esa incertidumbre que estaba presente sobre el IPP y la probabilidad de que ese dato apuntara de que la inflación sí podía repuntar, junto a las últimas palabras de Powell y el FOMC, centrados todavía en el control de los precios, el dólar podía volver al alza. Pero a nivel técnico yo necesitaba una confirmación para seguir valorando esa idea. ¿Sí? Entonces existía el escenario de que volvía a recuperarse por arriba, ¿sí? Por encima de los 100.39 o confirmaba la estructura bajista superando los 99.98. Eso fue lo que hizo el dólar.
Y nosotros como especuladores de bien debemos adaptarnos a las tendencias y a lo que nos muestran los gráficos. Recuerden que no es lo que nosotros queramos ver, es lo que el gráfico nos va enseñando. Y vuelvo y hago también, o abro una paréntesis que de pronto me contradiga un poco con lo que acabo de decir, ¿sí? Cuando nosotros tenemos el análisis de datos, ¿sí? Entendemos cómo se pueden analizar los datos macroeconómicos y entendemos también de geopolítica, porque la geopolítica ahorita está marcando el rumbo de las divisas, por ejemplo, o de los mercados en general. Podemos tener una ventaja en el mediano y largo plazo para no adivinar el mercado, sino entender lo que puede hacer, por ejemplo, en estos puntos. Bien, pero en el corto plazo, un trader de bien siempre se adapta a las estructuras. ¿Listo? Perfecto. Luego de que el dólar americano rompiera los 99,98, confirmando la estructura bajista, sigue haciéndolo. Confirma, confirma. Aquí yo esperaba que el precio se devolviera al alza, descontando posiblemente la próxima reunión de la Reserva Federal, que ya descuenta con casi un 90% de probabilidades una reducción de tipos de 25 puntos básicos. Sí, fíjense, es en 9 días, la siguiente semana, miércoles de la siguiente semana, miren, un 87,4% de probabilidades de que la Fed efectivamente vaya a reducir va a reducir tipos de interés. Entonces yo esperaba compra con el rumor, vende con la noticia. Pero sale la confianza del consumidor y los datos que les enseñé al principio del video y el dólar se derrite con mucha fuerza. ¿Listo? Perfecto. Aperturamos la semana nuevamente con el dólar a la baja en el corto plazo. ¿Listo? En el mediano plazo estamos con un impulso y con un retroceso. ¿Listo? Si el dólar americano es capaz de superar los 99,06 a la baja, tenemos una mayor confirmación para poder entender o interpretar de que este retroceso sí se genere por lo menos hasta los 97,26. Tenemos liquidez y ese tipo de cosas que ya también entendemos, pero hagámoslo sencillo, ¿sí? Recuerden que entre más sencillo podamos hacer algo tan difícil como es el trading, mejores resultados vamos a tener. Estamos X uno y estaríamos esperando ese posible 2. ¿Hasta dónde puede llegar el 2, Julián? Yo no sé. Sí, solamente por Fibonacci tenemos una zona. El trading áureo tampoco falla. Ese sistema matemático es muy bueno, pero puede que llegue acá y se vaya. Bien, eso me lo va a ir diciendo o me va a ir marcando ese rumbo las estructuras pequeñas. Por eso les repito, en el mediano plazo el dólar es alcista. Si logra superar los 99,07, vamos a la baja con fuerza, por lo menos durante este mes de diciembre, acompañado de la estacionalidad del dólar. En los últimos, bueno, prácticamente toda la estacionalidad del dólar ha sido bajista en el mes de diciembre, pero con énfasis en los últimos 5 y 2 años, ¿vale? Porque si ustedes ven 20 años, ha sido bastante lateral, ¿bien? Oh, incluso ni siquiera, también es fuertemente bajista el dólar americano en en el mes de diciembre, ¿ven? Entonces, ojito, ¿quiere decir que se va a cumplir? No, las estacionalidades solamente son radares, igual que los datos anteriores. Pero la historia no se repite, pero rima. ¿Listo? ¿Cómo quisiera yo, desde el punto de vista técnico, poder entender que esto sea un retroceso y pueda haber la continuación de un impulso? Pues me voy a la temporalidad más pequeña, que yo utilizo H1. ¿Listo? Ahora mismo el dólar comprende el área de trabajo entre los 99,81 y los 99,37. Si llega a superar los 99,37, seguimos confirmando estructura a la baja con el dólar americano. ¿Listo? Ojito porque en Estados Unidos está muy presente, ¿vale? O está bastante hostil con el tema de Venezuela, ¿de acuerdo? Eso también podría generar un miedo hacia el dólar americano, ¿de acuerdo? Por parte ya ahora de países de Latinoamérica, de Sudamérica, que ocasionen ventas de bonos y demás, lo que va a poder o lo que va a generar más caídas en el dólar americano, pendientes con esa parte de la geopolítica.
¿Listo? Ahora sí, vámonos a nuestros correlacionados, que son los que nosotros operamos. Hagámosle un pequeño análisis breve a lo que es el peso colombiano frente al dólar. Un peso colombiano que se ha fortalecido bastante bien. Ha sido muy resiliente frente al dólar, siendo una de las divisas a nivel mundial más valoradas frente al mismo. ¿Sí? En esto juega, por ejemplo, la confianza de los inversores extranjeros en el país, ¿sí? Las tasas de tipos o los tipos de interés por parte del Banco de la República de Colombia que todavía permanecen altas, lo que perjudica de cierta manera el crédito y las hipotecas en el país. Entonces, no es del todo positivo ese dato, ¿sí? Pero un dólar barato es muy positivo para el país en sentido de exportaciones e importaciones. Bueno, exportaciones no mucho, ¿sí? Pero pues Colombia ha cerrado tratos millonarios con países como Arabia Saudí y China, ¿vale? Entonces ahí entra el tema del volumen que reemplaza la cantidad de dinero. ¿Listo? A nivel de estructuras de largo plazo, nos mantenemos todavía entre los 3.742 y los 4.428, con mayores probabilidades de que si el dólar logra debilitarse y el peso colombiano sigue teniendo esa resiliencia, termine superando los 3.742 pesos y tenga un objetivo de 3.524 pesos por dólar en el largo plazo. En el mediano largo plazo, lo mismo, también estamos en un impulso y un retroceso. ¿Qué quiere decir eso? Que el peso colombiano puede llegar por de pronto la incertidumbre que se empieza a generar. Recuerden que la política en países latinos es más tensa que en otros países, ¿vale? Y eso puede empezar a generar temor, desconfianza, ¿sí? Y puede empezar a verse el escenario contrario, ¿sí? Y mientras el dólar se debilita, el peso colombiano también. Y el dólar aprovecha eso y pueda llegar. Fíjense, puede llegar nuevamente hasta los 3.946, totalmente natural. Y seguirá siendo un retroceso para que pueda seguir cayendo. Entonces, el peso colombiano frente al dólar tiene toda esta área para corregir. Si vuelve a superar los 3.702 dólares, 3.702 pesos por dólar a la baja, tenemos una nueva área de trabajo y una confirmación bajista del mediano largo plazo. En el mediano plazo igual, estamos bajistas, entre el máximo que comprende los 3.919 y el mínimo de los 3.681. Por el contrario, en el corto plazo ya estamos alcistas, ¿sí? Estamos alcistas entre los 3.818 y los 3.701. Pero vuelvo y repito, si el dólar sigue débil y cumple con la estacionalidad del mes de diciembre y el peso colombiano lo sigue haciendo bien, entonces esta estructura puede que solamente haya sido un descuento y volvemos a la baja. ¿Listo? Perfecto. Canadá. Bien. Canadá cumple, chicos. De cierta manera, porque lo encontrábamos alcista. ¿Sí? Incluso ustedes se pueden dar cuenta que se intentó una compra que salió en stop loss. Pero vuelvo y les repito, a nivel técnico, como especuladores de bien, nosotros debemos adaptarnos a lo que nos muestra el gráfico. No debemos cegarnos por lo que queremos ver en el gráfico. Si el mercado es alcista, nosotros compramos. Y si el mercado es bajista, nosotros vendemos. ¿Sí? Dejemos de complicarnos tanto la existencia. ¿Listo? Perfecto. En el mediano largo plazo ya sabemos que las estructuras son alcistas, ¿de acuerdo? Incluso fíjense lo que habíamos también conversado en el último video. El dólar canadiense logra perder efectivamente los 1,39. Perfecto, estamos bajistas en el mediano plazo. Pero también habíamos mencionado que todo esto podía seguir siendo un retroceso de este impulso. Impulso, incluso tener la probabilidad de que se lateralice ahí. Sí, debemos ser conscientes de que lo puede hacer, de que es un escenario totalmente factible. ¿Listo? Si perdiese los 1,3887 a la baja, ya tenemos estructura bajista y la probabilidad de que el retroceso en semanal en el largo plazo sea más profundo, cumpliendo los objetivos de Fibonacci como mínimo en los 1,3450 y seguir siendo alcista en el largo plazo. Bien, perfecto. ¿Qué nos interesa a nosotros con este par para ver las posibles oportunidades de esta semana? Ahora mismo fue un impulso vertical fuerte a la baja, acompañado por el supuesto crecimiento que presentó Canadá la semana pasada. ¿Sí?
Fíjense, tenemos un Producto Interior Bruto trimestral del tercer trimestre que cae mucho más de lo esperado. Por eso les digo supuesto crecimiento. Del 0,2 se esperaba una caída al -0,4, caen al -0,5. O sea, en este trimestre fueron en negativo. Ah, perdón, esto es Francia, esto es Suiza, perdón. Acá, listo, del -0,3 esperaban una subida al 0,1, subieron al 0,2. En el tercer trimestre, entonces si Canadá sí crece, del -0,5 al 0,6. Bien, y el PIB anualizado del tercer trimestre comparado con el trimestre del año pasado cae del 1,6 al 1,42. Entonces, comparado con el año pasado, realmente, pues, pues no, ¿de acuerdo? Listo, perfecto, perdón. Acá del 1,42, este año prácticamente decrecieron lo que esperaban, pero comparado con el Producto Interior Bruto del tercer trimestre del año pasado, sí crecieron de un negativo del -1,8 a un positivo del 2,6. Bien, eso junto con los otros datos negativos de Estados Unidos, pues permite que Canadá barra. Fue el que mejor comportamiento tuvo frente al dólar americano, comparándolo, por ejemplo, con el euro, con la libra o con el australiano. ¿Sí? Bien, ahorita estamos comprados en la libra, estamos comprados en el euro. Listo, permítanme un momento, chicos. Voy a pausar un momento. Vamos a hacer una pequeña comprita en el australiano. No, vamos a esperar a que el mercado se estructure y les voy a seguir explicando. Mejor. En el corto plazo, ¿cómo estamos? Estamos entre los 1,40-48 y los 1,39-39. ¿Qué es lo que yo voy a esperar para la siguiente jornada? Un retroceso. Sí, voy a esperar un retroceso hasta mis niveles que se utilizan como excusa para entrar al mercado por parte de la metodología que yo utilizo en el trading, ¿sí? Y seguir vendiendo. Veamos el retail, cómo apertura el retail esta semana. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Acá está. Perfecto, están neutros prácticamente, podemos decir, excepto el euro. Está bastante neutro, excepto el australiano. Vamos en compra, chicos. Me gustan las compras para empezar esta semana. Canadá lo empezamos bajistas, teniendo en cuenta que puede llegar hasta el mínimo de los 1,3888. El euro, listo. El euro lo aperturamos alcistas. Saca un stop loss, ¿sí? La semana pasada y mantiene una idea de compras todavía. Yo estaría esperando un retroceso de todo este impulso. Estamos en un impulso y la posibilidad de un retroceso. Si supera los 1,1607, pues vamos a tener una nueva área de trabajo y estaríamos buscando la posibilidad de que llegue hasta los 1,1656. Ojo porque el euro en esta temporalidad del mediano plazo es bajista. Está impulso, todo esto es un retroceso. ¿De acuerdo? Esto era lo que yo les comentaba o intento también comentarles y enseñarles, chicos, en el sentido de que tenemos que dejar la maña de querer adivinar el precio. Ok, hay muchas probabilidades de que el euro llegara acá y rebotase y mejor dicho meterle ese francazo que dicen los traders, ¿no? Y mejor dicho la precisión y todo, pero yo prefiero tener más seguridad. ¿Listo? ¿A qué nos podemos referir, por ejemplo, si quisiéramos buscar un swing? Si el euro supera los 1,1656, esperaríamos un retroceso. ¿Listo? Y la posibilidad de que llegue a los 1,1834. ¿Listo? Vamos a buscarlo por encima de los 1,1834. Desde mi punto de vista, no tiene ninguna razón de ser porque el euro dólar en el mediano largo plazo también es bajista. Impulso, retroceso. Todo esto es parte de un retroceso de este impulso. O sea, estamos X, 1, 2. ¿Listo? Entonces, buscarlo por encima de los 1,18 es peligroso. Si lo supera, perfecto. Volvemos a confirmación alcista de el largo plazo, alineándose con las tendencias de largo plazo. Bien. Ahora, en H4, lo que teníamos que esperar es lo que efectivamente
generó en su momento, ¿no? El precio supera los 1.1538, confirma, pero después vuelve a la baja de los 1.15, vuelve por debajo de los 1.1568, lo que lo sumerge nuevamente en una estructura bajista del mediano plazo, ¿bien? Pero esa estructura, junto a la estacionalidad y la debilidad que estamos esperando para el dólar durante este mes de diciembre, puede cambiar, ¿sí? Esa estructura puede cambiar de bajista a alcista. Y por el momento en el corto plazo estamos alcistas y volvemos a buscar compras en el euro dólar. La libra dólar es lo mismo. Si ven chicos, aunque ha sido más volátil, ¿vale? Y está en una tendencia bajista del mediano a largo plazo, fíjense todo el campo que tiene para corregir. Estamos en un impulso y todo esto lo tiene para corregir con un objetivo de Fibonacci hasta los 1.3551. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Vamos a buscarlo por encima de los 1.3672? No. Vamos a buscarlo hasta acá. ¿Vamos a buscar ventas en estos objetivos porque la tendencia es bajista? Tampoco. Bien. Ahí esperaríamos entonces cambios de modelos, de ciclos, para poder buscar un buen swing si se quiere hacer de esa forma. Por el momento, estamos en un retroceso de un impulso bajista. En el mediano plazo, al contrario del euro, sí ha confirmado estructura alcista con un impulso, fíjense, un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso. ¿Sí? Ese retroceso puede llegar hasta acá, si quiere hacerlo. Bien, pero por el momento, si supera los 1.3267, entonces tendríamos una nueva área de trabajo. ¿Listo? En el corto plazo logramos estar comprados desde la semana pasada, viernes, se compró en los 1.3218, esperemos que logre superar los 1.3260 al alza y siga confirmando compras. ¿Listo? Si volviese al punto de entrada de los 1.3218 intentaría posicionar una comprita, pero por el momento ya me mantengo con la que quedó aperturada desde la semana pasada. El australiano, este par, uno le va cogiendo cariño a los gráficos y a los activos, chicos. Lo hemos mencionado en muchas ocasiones, desde que les empezaba a enseñar este par. El par es alcista en el mediano y largo plazo. Es alcista. Impulso. Todo esto es un retroceso. ¿Que se podía quedar jugueteando ahí? Claro que sí. ¿Quién me va a decir que no? ¿Quién le dice al precio que no? Sí, nada, el precio puede estar ahí, siempre y cuando no pierda los 0.6423 a la baja, este par es alcista, con la posibilidad de que reviente fuertemente por encima de los 0.6688 y eso también favorezca al oro. Australia, sobre todo el AUD/USD, tiene una correlación muy fuerte con el oro. Ven, ahí les doy ese tipcito. Para las personas que de pronto se les complique mucho el activo del oro, cuando vean este activo alcista, la probabilidad de que el oro también sea alcista es muy alta. Y cuando este activo es bajista, la probabilidad de que el oro sea bajista también es muy alta. ¿Listo? Ojito, ahí les doy ese tip. En H4, mediano plazo, igual, ven, siempre y cuando no perdiese los 0.6440, el par es alcista. Bien, chicos, así hacemos un trading muy sencillo. Ese es el objetivo de Instinto Bursátil. Bien, que es mi propósito de vida con las personas que me escuchan y aprenden de mí. Compartirles una visión más tranquila de lo que puede parecer el trading. Y más sencilla. Fácil no, sencilla. ¿Listo? Estamos con un impulso. Todo esto es un retroceso, muchachos. Todo esto es un retroceso. Este puede ser el inicio del impulso que supere los 0.6609, puede ser. Como también puede que corrija y tenga la necesidad de acumular más energía para superar ese máximo. ¿Listo? ¿Vale? ¿Eso quiere decir que entonces que vamos a vender? No. No, porque es alcista. Ya sabemos que estamos en un X 1 2. ¿Listo? Y en el corto plazo también vamos alcistas. Entonces, ¿qué me interesa buscar a mí en este par? Compras. Compras. Y según cómo cierre esta sesión en media hora, voy a volver a comprar. ¿Sí? Con un stop loss y un TP según me indique mi gestión de riesgo. ¿De acuerdo? Listo. Este par ha sido bastante interesante. Después de dos stop loss, ¿sí?
hemos logrado generar 4 take profits. Ese es el mercado, muchachos. Eso es lo que nosotros debemos entender. ¿Listo? Hoy por hoy iniciamos con este par en la zona de trabajo que comprende los 0,6559 y los 0,6521 para querer seguirlo comprando. Ya les enseñé en dónde está el retail, cómo apertura el retail. Vamos en compras. ¿Listo? Veamos qué datos tenemos importantes para esta semana con Australia, teniendo en cuenta que como yo comparto con mi comunidad de Telegram, esta es la primera tarea que debemos hacer siempre antes de ver los gráficos. Tenemos permisos de construcción, listo, no es un dato, tenemos Producto Interior Bruto, se espera un crecimiento del 0,6 al 0,7. Todavía no tenemos forecast del Producto Interior Bruto anualizado del tercer trimestre, pero están en 1,8. Vamos a ver si vienen creciendo o si por el contrario, sí, vienen creciendo. Vienen creciendo de un 1,3, 1,4, 1,8. Vienen creciendo. Australia es fuerte por la parte del Producto Interior Bruto en los últimos datos. Tenemos balanza comercial, se espera un aumento en su balanza comercial y esos serían los datos para Australia esta semana. Bueno, se esperan positivos los datos. Puede haber un descuento positivo entonces antes de. ¿Listo? Japón. Japón es alcista en todas sus temporalidades, ¿sí? Pero el riesgo de la debilidad del dólar, ¿sí? Junto a la probabilidad de que esta política que se está llevando a cabo por parte de Takaichi, de la primera ministra de Japón actual, ¿sí? Fortalezca los yenes y ocasione algo parecido al carry trade del año 2024. Si no recuerdo mal, creo que fue en el año 2000, sí, el año 2024. Cuando Japón sube los tipos de interés en 0,25 y casi causa un hecatombe mundial, chicos. Bien, entonces, ojito, porque aunque los yenes son alcistas en todas sus temporalidades, fíjense todo el campo, bueno, no. Bueno, sí, fíjense el campo que tiene todavía de corrección. Puede corregir hasta los 152,82 yenes por dólar con total normalidad y seguir siendo alcista en el largo plazo. ¿Listo? Porque yo no compro, sabiendo que estamos alcistas, ¿sí? Yo les decía la semana pasada que la probabilidad de venderlo era peligrosa. Yo quería esperar el cambio de ciclo, intenté la compra y sacó en stop loss. Luego intento la venta, una venta tardía, ¿sí? Esperando incluso el Producto Interior Bruto de Japón, mejora o sube, cumple la expectativa de crecimiento de Japón. Fue compra con el rumor, vende con la noticia. Sí, ahorita estamos lateralizados, entonces a mí me gustaría, si quisiera volver a vender el yen japonés, que lograra superar los 155,88 y volver a la baja. Entonces con este par no tengo nada claro por el momento. Está alcista, pero comprarlo es peligroso. ¿Listo? Hagamos un resumen. Canadá vamos a la baja, estaríamos esperando un retroceso. El euro vamos al alza. Ya se realizó una compra desde aquí. Sí, se compró en los 1,1586. Nos mantuvo en drawdown negativo durante Londres y prácticamente la mitad de Nueva York del día viernes. Nos sacó en unos stop loss, sí, pero vamos en compras. La libra esterlina igual, sí, logramos comprar el día viernes en los 1,3219 y vamos al alza. Australia igual, vamos a esperar la siguiente media hora hasta que sean las 7 de la noche para ver si tenemos confirmación alcista y seguirlo comprando. Y el yen japonés es alcista a nivel técnico, pero tienen riesgos esas compras. ¿Listo? Veámoslo, a ver, terminémoslo de completar con el sentimiento y bien, aunque esperaría un poquito más, una media más. Fíjense, no mentiras, está también apoya las compras, o sea, la parte del yen japonés esperaría mayores confirmaciones, realmente. Es un par que observaría más que tradearía al principio. Bien, eso es Forex, chicos. Estamos esperando también un dólar con continuación bajista. Veamos las materias primas como el oro, por ejemplo. Un oro que está apoyado por muchos factores. Uno de ellos, aunque ya se los he comentado en varias ocasiones, eh, es este riesgo que existe de que la guerra llegue a la región de América del Sur, ¿sí? Y bueno, prácticamente América del Sur y el Caribe, ¿no? Porque está incluido Puerto Rico, Cuba, y todas las islas.
Bien, Venezuela, Colombia, Brasil directamente, México también está viendo amenazada su soberanía por estas amenazas de intervencionismo de el gobierno de Trump, ¿sí? Para enfrentar supuestamente el narcotráfico. Eso haría que el oro subiese, ¿no? Pero en esas situaciones el oro suele hacer lo contrario. Barre primero a todos sus compradores y después posiblemente se estructure al alza, siempre y cuando el conflicto no sea de una escala a nivel Ucrania, que eso sí ya es una guerra completamente abierta, o el atentado del 7 de octubre del año 2023 del grupo terrorista Hamas hacia Israel. ¿Listo? Bien, ahora en estos momentos volvemos al alza. Fíjense, todas las estructuras también son alcistas, todas. Y la posibilidad de que supere los 4.327 dólares por onza en este mes de diciembre también son altas. ¿Listo? ¿Qué veíamos nosotros? Yo veía un retroceso más extenso, ¿no? Posiblemente que viniera y sacara estos mínimos de acá. ¿Listo? Liquidez. No lo hizo. Bien, yo me llevo dos stop loss en esas ventas. Stop loss y stop loss. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Entonces empezar a comprar, comprar, comprar. Dos profit. Logramos salvar el mes de noviembre después de esos stop loss y los stop loss que también se obtuvieron en la plata. La plata sí explotó, ¿sí? ¿Por qué explota más la plata que el oro? Se preguntarán algunos. Porque es parecido a lo que es Bitcoin y las altcoins, ¿no? Sus otras criptomonedas, ¿vale? Los participantes en el mercado del oro son más, ¿sí? La liquidez es mayor. Por lo tanto, los compradores y los vendedores obtienen una eficiencia, ¿vale? Mientras que en la plata los participantes son menos. Entonces, entradas de dinero fuerte ocasionan, perdón, explosiones como las que vimos el viernes. Y salidas fuertes de capital también ocasionan caídas fuertes, más que en el oro. Bien, es por eso. ¿Listo, chicos? El oro es alcista. Vamos a esperar a ver si logra generarse un máximo en los 4.239 para intentar comprarlo. ¿De acuerdo? Pero el oro vuelve al alza. Igual que la plata. La plata sí que vuelve al alza completamente. Si logra consolidarse en el siguiente día por encima de los 54.22 dólares por onza, tendríamos una nueva área de trabajo. Y el mínimo estaría acá. ¿Listo? En el mediano plazo, temporalidad de H4 también confirma, fíjense todo el campo que tiene de corrección si quisiera hacerlo. ¿Listo? Y en el corto plazo también es alcista, pero necesitamos un retroceso. ¿Sí? No se puede comprar en máximos, al igual que no se puede vender en mínimos. Bien, el petróleo, fíjense, apertura a la alza, vuelve y juega por esta posibilidad de esta escalada geopolítica y al final de cuentas la no paz en Ucrania. Sí, los europeos no quieren la paz. Estados Unidos tampoco, ¿no? Por algo quiere una guerra en Venezuela. O sea, no podemos ser hipócritas. Pero Europa no quiere la paz, ¿sí? Y van a seguir perdiendo territorio porque Europa ha demostrado que si ellos no entran directamente en la guerra, ¿vale? Rusia va a dominar cada vez más territorio ucraniano. Los soldados ya no quieren pelear, ¿sí? La gente es cada vez más pobre. El escándalo de corrupción que se desató o que salió a la luz por parte de eh, del gabinete de guerra de Zelensky es de los mayores de Europa. O sea, todo el dinero que los europeos han enviado a Europa se lo han robado prácticamente, ¿sí? Y el petróleo sube, ¿listo? Vale, es alcista también el petróleo. El petróleo sí me dio una paliza a mí este mes de noviembre con diferentes stop loss prácticamente. Solo se obtuvo un profit. ¿Me interesa eso? No, porque yo voy a nivel a favor de los números, ¿sí? Acá iríamos más o menos 2 1. Salimos menos 1.5% negativo en el petróleo durante el mes de noviembre. ¿Listo? Recordemos que el petróleo en todos sus time frames también es bajista, pero fíjense todo este campo que tiene para generar un retroceso. ¿Listo? Las únicas temporalidades que no se alinean con las tendencias bajistas, con las tendencias bajistas, son la temporalidad H4, ¿sí? En la que estamos de la siguiente manera, un impulso y todo esto, todo este movimiento que estamos viendo acá es un retroceso. Esto quiere decir que ya podemos empezar con la generación del impulso para romper el máximo de los 61.68, tal vez,
Posiblemente. No lo vamos a saber hasta que se supere. ¿Listo? Porque esto puede hacer así y después boom. ¿Listo? Tal cual lo hacen las criptomonedas. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el petróleo primero ya no es lo que era hace unos años. Por eso las petroleras ya dejaron de ser las empresas más importantes del mundo. Ahora lo son las tecnológicas y los microchips. ¿Listo? Y las tierras raras, todas las empresas que tengan que ver con esa parte del minado de tierras raras y demás. Pero el petróleo está pasando a segundo plano. Sin embargo, no deja de ser la materia prima más utilizada del mundo todavía. ¿Listo? Y eso hace que la OPEP Plus, que es el cartel del petróleo, todavía tenga el control sobre la oferta y la demanda. Si reducen la oferta, ¿sí? Suben los precios, como tal cual, perdón, lo quieren hacer. Por el momento no tenemos todavía un máximo, ¿sí? O bueno, sí tendríamos, vamos a esperar cómo cierra esta vela de apertura del mercado para saber si tenemos un máximo en los $59 por barril. Y esperaríamos compras. A mí la última compra para amortiguar este stop loss se me fue, era aquí, pero pues fue a la medianoche, ¿sí? Del jueves, pues ahora estaba durmiendo. Bitcoin. Bueno, Bitcoin apertura a la baja y está en una estructura alcista, ¿no? Bueno, está en una estructura alcista, pero la apertura del mercado como tal tiene una vela muy fuerte a la baja. Obviamente esto se puede corregir y ir al alza, ¿no? Apoyado por el apetito al riesgo que se ha visto en Wall Street. Sí, Wall Street va al alza también, después de pegarse un buen susto con el tema de la inteligencia artificial y la sobrevaloración de múltiplos que existen en diferentes compañías líderes del sector como Nvidia, Palantir, Oracle y demás, ¿vale? Pero los buenos resultados, sí, de Alphabet, como ahora pionera de la inteligencia artificial y desde mi punto de vista la mejor empresa del mundo, arriba nuevamente. Siempre lo hemos dicho, ¿vale? Wall Street es alcista, el S&P 500, el Nasdaq y el Dow Jones son alcistas, ¿sí? Siempre y cuando no perdieran los 45,43 en el caso, 45.433 en el caso del Dow, los 24.210 en el caso del Nasdaq 100 no lo rompió, no lo perdió, chicos. Yo manejo una postura diferente en el caso de los rompimientos, eso no lo comparto acá porque eso ya es parte, digamos, de lo que yo enseño. Y hay cositas que hay que guardarse para darle un valor a las personas que pues se toman eh, no sé, la oportunidad de invertir en su conocimiento. ¿Listo? Entonces no pierde los 24.210 y en el caso del SP 500 pues nunca perdió los 6.496. Y vuelve al alza. Hay algo que se llama un rally navideño y eso, junto a una reducción de tipos de interés de la Reserva Federal, apoya la continuidad de la tendencia alcista en Wall Street. ¿Listo, chicos? Entonces, hagamos un resumen. El SP 500 es alcista. No lo voy a profundizar para que el video no sea tan extenso. Si subo un video mañana o si o a lo que nos conectemos con la comunidad de Telegram, pues puedo hacerles un reel en TikTok, tal vez. ¿Listo? Volvemos al alza en el SP 500, volvemos al alza en el Nasdaq 100, volvemos al alza en el Dow Jones, que es uno de los índices que más probabilidades tiene de hacer máximos históricos y confirmar la tendencia alcista del mediano largo plazo si supera los 47.986 al alza, ¿sí? Tenemos un dólar bajista, tenemos un peso colombiano alcista en el corto plazo, pero con probabilidades de caer. Tenemos un dólar canadiense con tendencia bajista, tenemos un euro dólar con tendencia alcista, tenemos una libra dólar con tendencia alcista, un australiano dólar con tendencia alcista también, un dólar yen que tiene tendencias alcistas, pero si el dólar se debilita y Japón pone sobre la mesa la posibilidad de aumentar tipos de interés, entonces tendríamos un yen fuertemente alcista, ¿sí? Tenemos un Bitcoin alcista en el corto plazo, pero si se pierden los 90.415 dólares a la baja, pues Bitcoin puede seguir cayendo. Miren que Bitcoin sí corrigió todo lo que dijimos, ¿no? Incluso superó mis expectativas como se los había compartido la vez pasada y desde mi perspectiva se sumerge en un mercado bajista de largo plazo. ¿Sí? Con un impulso
Y si lo hace, todo esto es un retroceso, pero si no supera los 126.017, esto tiene probabilidades de irse a la baja, ¿ok? Así que ojo con eso. La única forma en la que yo pueda confirmar que el Bitcoin ya no va a caer más o que ya no caería más, ¿no? Porque pues que no va a caer más es como tener una certeza y no tengo una bola de cristal para adivinar el futuro. ¿Listo? Sería superando los 93.737. Si no lo hace, pues haría el mismo escenario que vimos por acá. Llega hasta ese máximo, pone mucha euforia para la gente que dice que ya se va a recuperar Bitcoin, ya es la hora de Bitcoin, Bitcoin y boom, los vuelven a barrer. Lo mismo Ethereum. ¿Listo? Ethereum también es alcista en el corto plazo, pero todas sus temporalidades, por lo menos desde el mediano largo plazo, son bajistas. Listo, con un objetivo de Fibonacci en los $2.537 por Ethereum. Listo. Al contrario de Bitcoin, Ethereum, perdón, lo había dicho, es bajista en el corto plazo. Impulso, retroceso. Posiblemente no llegue hasta el profit. ¿Listo? Si confirma los 2.987 a la baja, volvemos a las ventas o confirmamos las ventas en el Ethereum. ¿Listo? El oro es alcista. ¿Listo? Y la probabilidad de que supere los $4.240 al alza también son altas, lo que apoyaría entonces la probabilidad de que supere los 4.329 con una proyección hasta los $4.610 por onza en el oro. Lo mismo la plata es fuertemente alcista y el petróleo también vuelve al alza. Listo, chicos, esa es la apertura del mercado por mi parte. Vamos a estar muy pendientes de este tema de la geopolítica y esas amenazas directas de Donald Trump y su administración, ¿vale? Hacia territorio venezolano, la continuación de la guerra en Ucrania, la continuación de los bombardeos de Israel hacia diferentes países vecinos como el Líbano y Gaza, ¿listo? Y demás datos macroeconómicos que vamos a esperar para entender qué va a hacer la Reserva Federal en la reunión del mes, en la reunión de la semana entrante. ¿Listo, chicos? Para terminar, hagamos una revisión breve mañana tenemos PMIs. Sí, PMI manufacturero. Bueno, tenemos PMI de manufactura en Estados Unidos para el día de mañana. Vamos a ver si hay debilidad o fortaleza en ese sentido. Luego tenemos las encuestas JOLTS de ofertas de empleo. Vamos a ver cómo salen esas encuestas. Recuerden que el empleo ahorita es bastante importante. Tenemos ADP el día miércoles. Se espera una reducción de 42.000 a 19.000. Muy mal dato para el dólar americano si se cumple. ¿Vale? Tenemos PMI de servicio, se espera igual que queden lo mismo. Recuerden que Estados Unidos, el 70% del GDP o del PIB subyace en los servicios. ¿Listo? Entonces, este índice es más importante que el manufacturero. ¿Listo? Y luego tenemos nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Las peticiones normales esperan un aumento de 216 a 220.000. Y terminamos el día viernes con el PCE, el consumo de los Estados Unidos. Bueno, ahora sí, chicos, me despido. Espero que les haya agradado el video, la apertura del mercado del último mes del año. ¿Listo? Recuerden que si les gusta, me pueden ayudar con un like. Es la única manera de saber que sí se puede seguir y es motivante para poder seguir compartiendo información, compartiendo el contenido con personas que ustedes crean que también les interesa el tema y activando la campanita de notificaciones, teniendo en cuenta que yo no subo material todos los días. ¿Vale? Dios los bendiga, chicos. Les habló Julián Giraldo desde Instinto Bursátil. Que estén muy bien. Un abrazo.